del manejo de dolor en cáncer, pues es un tema que podríamos quedarnos días y días. Y para el día de hoy quise enfatizar un poquito lo que era el uso de los opioides para tratar este tipo de síntoma, ya que con frecuencia veo que puede este tipo de medicamentos generar cierto temor y cierta angustia, no solo en el personal médico, sino sobre todo en los pacientes. Bueno, hablando un poquito sobre el dolor en cáncer, podemos tener que hay un dolor agudo, un dolor crónico y el dolor irruptivo, es lo que podemos encontrar en estas pacientes. Hay un dolor de base o de fondo que tratamos de mantener controlado, pero que a pesar de eso pueda tener momentos de su enfermedad en el cual se agudiza o aparece un nuevo dolor. Este sería ese dolor agudo, que puede ser una complicación secundaria a su enfermedad o por un efecto secundario al tratamiento. ¿Cuáles serían estos ejemplos? Entonces, un paciente que tiene un cáncer de próstata con compromiso metastásico óseo y que de pronto se fractura. Entonces, ese sería un dolor agudo en ese tipo de paciente. O que la masa ha invadido el colon y se perforó y hace un cuadro de peritonitis, dolor abdominal de aparición súbita, ese sería otro dolor agudo. O que el paciente empieza a tener dificultades para deglutir, para tragar, para incluso hablar, porque tiene toda la mucosa oral y esofágica irritada, y esto ha sido de aparición reciente con la quimioterapia que se instauró. Entonces miren cómo si el paciente podía estar tranquilo, sin dolor o con un dolor de base controlado y aparece algo nuevo. Ese sería el dolor agudo. Pero me quería echar un poquito para atrás y quisiera escuchar de ustedes, para ustedes, ¿qué es dolor? Alguno que me responda, ¿qué es dolor para ustedes? Pueden abrir los micrófonos los que quieran comentar, por favor. ¿Quién se lanza a decir qué es dolor? ¿Ninguno? Bueno, entonces yo les digo, muchos cuando yo pregunto me dicen, no, es que es una sensación desagradable. No, es algo que me incomoda, es algo que me avisa que hay algo mal en mi cuerpo, o sea, un signo de alarma. Y sí, la Asociación para el Estudio del Dolor en el 98 dijo, bueno, tenemos que ponerle algún tipo de definición a lo que es dolor porque es muy subjetivo, porque la gente, para cada uno puede ser algo un poco diferente al del otro. Entonces, lo que se concluyó es que es una experiencia sensorial y emocionalmente desagradable asociado a un daño tisular, por eso se habla de que es un signo de alarma ante algo que está pasando o que pudiera llegar a suceder, ¿ya? Esto es la definición de dolor. Y esto lo puede padecer incluso los que tienen retardo mental, los que son sordomudos, los niños, porque en una época se pensaba que los bebés cuando nacían no sentían porque su sistema nervioso estaba tan poco desarrollado que todavía no podían percibir el dolor. Y esto, gracias a Dios, ha ido revaluándose, incluso se vio que podían percibir mayor dolor porque lo que más tenían eran fibras C, que son las que transmiten la sensación de dolor más que en los adultos. Y teniendo ya eso en cuenta, entonces sí nos vamos a mirar cómo podemos clasificar los diferentes tipos de dolor en los pacientes. Como les decía, está entonces ese agudo o está ese crónico, que es el dolor de base,
en estos pacientes por su patología que tratamos de mantener controlado, o incluso por el tratamiento, no solo por la enfermedad, sino por el tratamiento, pacientes que tras una quimioterapia o radioterapia hacen cuadros de neuropatías, y esto dolor nos va a durar pues por mucho tiempo, sino por el resto de la vida, en algunos casos. Y en los pacientes oncológicos tenemos adicionalmente otro tipo de dolor que es el que llamamos dolor irruptivo. Ese es el que aparece de vez en cuando, y es de gran intensidad y corta duración. Dentro de esos está el dolor espontáneo, el dolor incidental o el dolor de fin de dosis. Y ya vamos a ver un poquito más adelante qué es ese dolor de fin de dosis. El dolor irruptivo, cuando es así incidental, es el paciente que te dice, no, es que cuando yo me levanto al baño y yo me estiro y empiezo a caminar desde la cama hasta el baño, tengo un dolor intenso sobre la pierna, ¿ya? Y ese puede ser la indicación de una metástasis a ese nivel, que de resto cuando yo estoy quietico, sin moverme mucho, sin apoyar, no me duele, ¿ya? Entonces es difícil uno tratar de tener un dolor que aparece de vez en cuando, controlado, sin tener demasiados efectos secundarios por tratar de dar unas dosis muy altas de mantenimiento de analgésicos. Bueno, pero para poder tratar el dolor es importante que sepamos cómo evaluarlo. Y ustedes, lo primero que tienen que hacer a la hora de evaluar el dolor en un paciente es preguntarle al paciente si tiene alguna parte de su cuerpo que le duele, si presenta algún dolor. Ojo, hay gente que no se queja, que puede estar con un dolor muy severo y son calladitos. Si ustedes ven pacientes que vienen del área rural del Cauca, van a ver que ellos no manifiestan mucha queja y pueden tener unos cuadros de dolor severísimo, pero se quedan calladitos, a menos que ustedes le pregunten. Pero si van ustedes ese mismo caso con un paciente de la costa, por su personalidad, ellos van a estar hablando, ustedes se van a dar cuenta que tiene dolor porque va a estar gritando y va a estar pidiendo ayuda desde un principio, ¿ya? La parte cultural, la parte de educación, todo eso influye a la hora de las manifestaciones de dolor y a la hora cuando ustedes van a evaluar un paciente hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y cuando ustedes preguntan sobre el dolor, sobre todo para saber qué tan intenso es el dolor, pueden usar escalas cualitativas, que simplemente lo que está preguntando es, ¿tiene dolor? Sí, no, ¿qué tanto? ¿Leve, moderado, severo? Le va a decir más o menos, ¿ya? Están las escalas numéricas o escalas verbales numéricas, donde uno le dice de 0 a 10, ¿qué tan severo es el dolor? ¿Qué tan fuerte es el dolor? Califíquelo. 0 es nada de dolor, 10 es el dolor máximo. Entonces uno puede decir que entre 1 y 4 es un dolor leve, entre 5 y 7 sería un dolor moderado, y mayor de 8, de 8 o mayor estaríamos hablando de un dolor severo. Y me imagino que ustedes han escuchado lo que es el EVA. Dice, ¿y cuánto tiene de EVA? Este paciente tiene dolor, ¿y qué tanto dolor tiene? ¿Cuánto tiene de EVA? EVA son las siglas de escala visual análoga. Pero si ustedes quieren saber exactamente cómo es la escala visual análoga, es simplemente una rayita de 10 centímetros de largo, donde en un extremo tenemos que se dice, de la izquierda dice 0 dolor, y en el extremo de la derecha tiene el máximo dolor. Entonces uno le dice al paciente, en este caminito de aquí, donde este extremo es no tener dolor y el de acá es el máximo dolor, ¿usted dónde está? Y el paciente les señala, y ustedes miden la distancia desde el cero, desde el no tener dolor hasta donde marcó el paciente, y les va a decir en centímetros cuánto es. Entonces ese le va a dar el número de 7, 5, 4, 8 o 10, o cuando el paciente tiene demasiado dolor, dice, uy, yo ya me salí de ese camino hace rato, de ese dolor, de esa rayita. Entonces, para que ustedes sepan cuáles son. También van a encontrar otras que son las escalas de Wong, que son las escalas de dolor de Wong, que son las caritas, ¿ya? Son 5 caritas de normal o sonriente, y después dependiendo de la severidad del dolor, pues uno lo va a ver con una cara más triste o de más angustia.
Em, la severidad del dolor va a estar muy influenciado por los estados de ánimo, por la ansiedad que tenga el paciente, por su relación con su entorno, con su familia, con, con su mundo o con su relación con Dios también. Todo esto va a afectar la manera como ellos perciban el dolor. A veces puede uno decir, oiga, pero si solo tienes una cosita tan chiquitica, ¿por qué se queja tanto? Pero es que detrás de ese dolorcito viene la angustia de una patología potencialmente fatal, con 3 hijos en la casa, yo soy el único que lleva el sustento, ya no voy a poder trabajar, ¿qué va a pasar con mi familia? O sea, ya es un dolor que va más allá de lo físico, ¿ya? De esa pelotica que tiene en el páncreas, sino que viene todo el dolor total, la angustia de que duele el alma, duele la familia, duele la situación y duele el páncreas. La Organización Mundial de la Salud en los 60 diseñó esta escala para tratar de que fuera como una especie de guía a los médicos de cómo manejar el dolor dependiendo de la intensidad de estos cuadros. Entonces hablamos que para los pacientes que tengan un dolor leve, podemos manejarlo con acetaminofén o con algún antiinflamatorio no esteroideo, ¿ya? Ese sería el primer escalón. Pero ahí mismo ustedes ven que dice coadyuvantes. ¿Qué quiere decir? Yo les dije en la otra charla que los pacientes que tienen dolor neuropático no responden a los mismos analgésicos que tienen que se usan para los pacientes con dolor somático o visceral. Hablamos de dolor somático, aquellos en que compromete piel, tejidos blandos, músculo, tendones, hueso, ¿ya? El dolor visceral, hablamos sobre todo de ese dolor difuso a nivel de vísceras y puede ser a nivel abdominal o a nivel de tórax. El típico dolor visceral a nivel de tórax es el infarto. Es un dolor que es difícil de precisar dónde es, cómo es y se irradia. A nivel abdominal ustedes tienen los cuadros de urolitiasis, las apendicitis, la colelitiasis y muchos otros, donde uno no puede puntuar exactamente dónde es el dolor. Es un dolor mucho más difícil de precisar, difuso, incluso de describir, y con frecuencia se irradia a otras zonas. Acuérdense, ese dolor a nivel de una patología a nivel biliar termina refiriéndose, y pronto el paciente lo único que les dice es, no, es que a mí me duele el hombro derecho, ¿ya? A mí me duele el hombro derecho y no se queja nada más, y después en los estudios encontramos que tienes una colelitiasis, ¿ya? El dolor neuropático, que es ese de las punzadas de agujas, corrientazos, ardor, quemazón, no va a responder a un acetaminofén o a un antiinflamatorio no esteroideo, y se va a necesitar que se intervenga con medicamentos coadyuvantes como lo son los anticonvulsivantes y los antidepresivos tricíclicos, entre otros. Entonces, digamos, ese también está ahí en ese primer nivel. Pero si el dolor ya no es un dolor débil, sino que es un dolor moderado, podemos subir a un segundo escalón, que es donde podemos empezar a utilizar opioides débiles. Y dentro de los opioides débiles tenemos el tramadol, el tapentadol, o esos vienen solitos, ¿no? Pero digamos que el tapentadol no está en el POS, el tramadol sí está en el POS, si son inyecciones o si son gotas. Y tenemos otros que no están dentro del plan obligatorio de salud, que son la hidrocodona y la codeína. Estos no vienen solos, vienen acompañados, siempre vienen en combinación con acetaminofén la mayoría, o últimamente van a encontrar ustedes con naproxeno o diclofenaco o ibuprofeno, ¿ya? Si el dolor es mucho más... bueno, eso no quiere decir que no puedo seguir usando el acetaminofén, los AINES y los coadyuvantes. Claro que sí, no es que los abandone.
Si el dolor es mucho más severo, no tengo que esperar a pasar por el escalón 1 y 2. Aquí nosotros decimos, está la escalera analgésica, pero también podemos usar el ascensor. Podemos llegar de una al tercer piso y utilizar opioides mucho más potentes, como la oxicodona, la hidromorfona o la morfina, ¿ya? Usualmente, cuando ya pasamos a ese tercer escalón, rara vez seguimos utilizando los opioides débiles, a menos que haya necesidad de usarlos como rescate cuando estamos usando opioides de larga acción, ¿ya? Donde necesitamos dar algo que tenga una acción mucho más rápida como rescate. Y si a pesar de estos opioides seguimos con un paciente con un cuadro de muchísimo dolor y dependiendo de dónde esté localizado, podemos incluso pensar en técnicas intervencionistas. ¿Qué son estas técnicas intervencionistas? Puede ser radioterapia, incluso si el dolor no está tan fuerte, pero puede ser radioterapia, sobre todo si tenemos un paciente con riesgo de una fractura o de una compresión medular y lo que está manifestando ahorita es solamente dolor, podemos hacerle radioterapia. Podemos usar cirugías a veces, ¿no? Lo que tiene es una fisura, una fractura, necesitamos es hacer una cirugía, una osteosíntesis, o no, lo que pasa es que tiene un tumor en el fémur, se fracturó y pues hacerle osteosíntesis no se puede. Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Amputar, si lo que pasa es que el dolor es tan severo y es una fractura inestable, pues toca tratar de aliviarle sus síntomas y tener la punta solamente de analgésicos todo el tiempo no es lo suficiente porque esa sí que va a tener un dolor incidental a cada media hora que se va medio a mover un poquito en la cama va a generarle dolor por la fractura y si no es posible hacer una fijación, de pronto lo más conveniente vaya a terminar siendo una cirugía de amputación. Pero no puede ser no tiene que ser tan drástico. Hay otros pacientes donde podemos hacer técnicas mínimamente invasivas como bloqueos neurolíticos o infiltraciones que nos van a ayudar a manejar el dolor. También están en algunos casos el uso de bombas de infusión intratecal de opioide, ¿ya? Entonces vamos a dejar un catéter a nivel del espacio raquídeo con una bomba que es como metálica electrónica que queda debajo de la piel y que se rellena más o menos cada 3 o cada 6 meses dependiendo de qué tan alto sea el consumo del opioide por parte del paciente y que se va a estar regulando como con un control remoto. En casos todavía mucho más escasos, también pudiera llegar a utilizarse neuroestimuladores medulares para tratar de controlar el dolor de algunos pacientes. Esos sí son casos mucho más excepcionales. Y como les decía, no necesariamente tenemos que ir paso a paso desde el primer escalón hasta el último. A veces cuando nos llegan hay que pasar de una en el ascensor directo para el último piso. Bueno, y aquí me falta una última opción, y es en aquellos pacientes que tienen, dolores ya refractarios. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor, a pesar de tener la opción de poder hacer todas estas cosas, no se logra controlar. Se ha intentado por todos los medios de bajar la intensidad del dolor, de hacer algo más tolerable para el paciente, pues pueda terminar o tendría que terminar en una sedación paliativa. Esta es solo indicada en síntomas refractarios, ¿ok? Y como les decía, me gustaría es poderme centrar un poco más en lo que son el manejo con opioides, que lo que vamos a buscar con el uso de estos es brindarle alivio al dolor del paciente. Pero para muchos, el mencionar la palabra morfina, el decir opiáceo, opioide, entran en pánico. Entonces necesitamos que ustedes mismos
le pierdan ese miedo, pero que sepan que es el medicamento para usar con mucho respeto y educar al paciente al respecto. Muchos, ¿qué pasa? Que cuando uno les dice, mire, le voy a formular morfina, entran en pánico porque piensan que es que ya se van a morir, que la morfina se le coloca a los que ya están en sus últimos días. Y entonces le dicen a uno, ¿así de mal estoy, doctor? ¿Así de mal que ya me va a poner morfina? Y entonces uno les explica, mire, no, la morfina no es solo para los que ya están muriendo. En los postoperatorios, la mayoría de los pacientes reciben opioides, ¿ya? Y no quiere decir que estén muriendo, sino que es otro medicamento más que tenemos para lograr un control del dolor adecuado. Y yo les digo, esto no es el diablo, es el ángel que los va a ayudar a que estén mejor, a que no tengan tanta incomodidad, tanto dolor. A veces los pacientes piensan es que si me quito el dolor, yo no voy a saber si la enfermedad está progresando o no, ¿ya? Y entonces me quita como esa posibilidad de saber cómo voy. Es que si me quita el dolor, de pronto no me doy cuenta si la masa está creciendo. Y es importante que ellos también sepan pues, que no va a enmascarar las complicaciones de una progresión de la enfermedad. Lo otro es que dice, ay no doctora, es que si usted me formula ahorita morfina y después, entonces ¿qué me va a dar cuando el dolor sea más severo? Piensan que es que ya se está chuleando, digamos, o malgastando un analgésico para cuando las cosas de verdad se pongan más difíciles. Y es importante decirles a ellos, miren, la morfina no es lo más potente que hay. Y por otro lado, los opioides, o sea, los de la familia de la morfina, tienen la ventaja, se los digo a ustedes con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, es que la mayoría no tiene efecto techo. ¿Y qué es efecto techo? Que después de cierta dosis, por más de que yo le suba, no voy a obtener mayor analgesia, pero sí voy a tener todos los efectos secundarios y todos los signos de toxicidad. Eso me pasa con los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? O el acetaminofén. Pero con los opioides, yo sí puedo seguir, o sea, si yo no logro un buen control del dolor, no me ha calmado del todo, yo puedo seguir aumentando la dosis del opioide para tratar de buscar un alivio. ¿Qué me lo va a limitar? Puede ser que, sí, doctora, es que sí ya me está aliviando un poquito más, pero es que ya me empezaron las náuseas, el mareo, entonces ahí me tocaría es cambiar de opioide. O sea, me lo va a limitar es la aparición de efectos secundarios, ¿ok? Pero sí podría yo llegar a obtener una mayor analgesia. Entonces me obliga a cambiar de opioide para disminuir los efectos secundarios. Lo otro es que dicen, es que si yo tomo eso me voy a volver adicto, ¿ya? Y no es así. Cuando los opioides son utilizados para manejar una causa real, un dolor de este tipo, y se usa de una manera adecuada, vigilada, la probabilidad de que se vuelvan adictos es baja. Uno encuentra a los adictos, la mayoría de los adictos no son porque hubieran estado tomando para el manejo del dolor. Y la mayoría de los adictos a los opioides, si uno oye en Estados Unidos, son a medicamentos no lícitos, a la heroína. Y la heroína no se formula para el manejo del dolor, ¿ya? Y la mayoría de los que, cuando uno revisa la literatura de las muertes que ha habido por opioides, ha sido sobredosis y han sido no por pacientes, o sea, no estoy diciendo que 100% no, pero digamos, sí el porcentaje de pacientes que venían con un manejo de dolor y que presentan una muerte por sobredosis de opioide es muy, muy bajo comparado a que la mayoría de los que sí fallecieron por una sobredosis de opioides lo hicieron fue por heroína o por un abuso de medicamentos que consiguieron de manera ilícita, no porque estuvieran en un manejo de dolor. Lo otro, yo les decía que el estreñimiento es un síntoma, es un efecto secundario característico del uso de los opioides. ¿Por qué? Porque es que no se hace tolerancia a este efecto. ¿Qué es tolerancia?
Tolerancia, cuando hablamos que tolerancia para la analgesia, es que después de cierto tiempo necesito aumentar la dosis del medicamento que yo venía tomando para tener el mismo efecto de analgesia en ese caso, en cuanto a tolerancia a la analgesia. Si yo estaba tomándome 60 miligramos día de morfina y con eso estaba más o menos controlado el dolor, después de cierto tiempo, después de un par de meses, estoy viendo que, no, doctora, sabe que me toca estar aumentando la dosis y ya estoy tomando 85. ¿Por qué? Porque hay algunos cambios a nivel celular que generan que el organismo se acostumbre con más o menos a esa dosis y requiera uno tener una dosis mayor para tener el mismo efecto, ¿ya? Con los síntomas o con los efectos secundarios de los medicamentos, como el mareo, la somnolencia, las náuseas, que pueden aparecer cuando uno inicia un manejo con opioides, luego de unos días hacen tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que ya no lo sienten. Ya no sienten, ya no le genera esa náusea, ya no le genera ese mareo. Pero el efecto secundario que nunca hacen tolerancia es el estreñimiento. Si empezó con estreñimiento, va a seguir con estreñimiento al cabo de los meses y años, va a seguir con ese estreñimiento si sigue tomando el opioide. Entonces, por esa razón, necesitamos formular también el laxante, hacer una profilaxis para evitar que vaya a tener complicaciones de estreñimiento. Y lo otro es lo de la titulación, sobre todo cuando están ustedes ahí al lado del paciente. Y entonces le explican y le voy a aplicar esta dosis de morfina y en una media hora revisamos cómo va. Entonces le puse 2 miligramos de morfina y a la media hora reviso cómo siguió y el paciente me dice, no, sigo con el mismo dolor, pues le pongo otros 2 miligramos y vuelvo y lo reviso a los 20 minutos y me dice, no, pues doctora, ya de 10 ya voy en 7. No, eso todavía no es un dolor aceptable, una intensidad de dolor aceptable, le pongo otros 2 miligramos y entonces ya me dice, ay doctora, sí, ahora sí ya estoy en 4. Eso es lo que yo hablo de titular, es poder dar unas dosis seguidas, vigiladas y ver cuál es la dosis que finalmente necesita para calmar su dolor. Y ese paciente lo que necesitara era unos 6 miligramos de morfina, se la vamos a estar aplicando subcutánea o cada 6 o 4 horas, ¿ya? O endovenoso, ¿ya? Pero si el paciente lo que estoy haciendo es que lo estoy mandando para la casa con unas gotas, entonces ustedes pueden decirle, mire, se tomó las 4 goticas, pero si a la media hora usted sigue con mucho dolor, es apenas iniciando, le puede decirse a la hora tómese otras 4 gotas, y si dice, sí, después de 2 dosis que ya me logré quedar controlado, entonces uno dice, listo, la dosis que necesita entonces va a ser de 8 gotas cada 6 horas con 4 de rescate. Eso si ustedes están ahí uno a uno con el paciente. Pero si el paciente ustedes lo vieron en el consultorio y se va para la casa, entonces van a dar ustedes la opción de que el paciente tome dosis de rescate. Le dejaron 8 goticas cada 6 horas, ¿ya? Y que se puede tomar 4 de rescate. ¿Qué quiere decir de rescate? 4 extra de ese mismo medicamento, 4 gotas de rescate, que es la mitad de la dosis habitual o una décima parte de la dosis diaria. Eso serían las dosis de rescate, dosis extra. Ojo, le aclaran al paciente que no son las gotas de rescate que pueden ir a conseguir en Artemisa, porque así ha pasado cuando decía, ay doctora, yo le estoy dando la morfina y las dosis de rescate las compré también. Entonces no son esos rescates, son del mismo medicamento, pero dosis extras que nos van a ayudar a cuadrar al paciente, ya sea para ese dolor irruptivo o mientras vamos logrando obtener cuál es la dosis final que necesita el paciente. Si ustedes le dejaron 8 gotas cada 4 horas, pero adicionalmente a eso tiene que siempre utilizar como unas 4 dosis extra de rescate, pues ustedes lo que hacen es que al final toman todo lo que se tomó en el día, ¿ya? Todas las horas, las dosis horarias, más la dosis, el número de dosis que usó de rescate en el día, y vuelven eso, el total lo dividen por 6 y les va a dar cuál es la nueva
dosificación que va a recibir el paciente. Esa es una manera también de hacerse la titulación pues desde la casa. Entonces, en los planes de analgesia siempre ustedes deben dejar estos analgésicos por horario. No lo dejen, pues si el paciente tiene un dolor pues moderado, severo. Si el paciente es que tiene un dolor de vez en cuando, pues si no necesariamente va a tener que ser por horario. Pero si el paciente tiene un dolor constante, regular, sí deberían dejar ustedes con un horario específico. Y los opioides, la mayoría los van a colocar ustedes cada 4 horas porque es su vida media, o cada 6 horas y dependiendo del paciente. Y como les decía, la posibilidad de rescate, que sería 1/10 parte de la dosis total diaria, para aquel dolor irruptivo o ese dolor de fin de dosis. Vuelvo y digo, iniciar dosis bajas y titular a la dosis necesaria, ojalá en la cabecera del paciente. O sea, que uno esté ahí cerquita, pendiente del paciente, cuando llego en cabecera del paciente, de estar en comunicación constante, ¿ya? Advertirle a los pacientes que es posible que al principio, los primeros días, sientan sueños, se sientan mareados, puede que les dé unas náuseas, pero que esto debe pasar con el transcurso de los días. Lo que sí, si le da estreñimiento, nunca le va a pasar, como les digo, el estreñimiento siempre quedará ahí, tendrá que ayudarse con el laxante, con una buena hidratación y tratar de mantenerse en movimiento, no totalmente acostado si es posible. Si tienen ustedes un adulto mayor, si tienen ustedes pacientes con EPOC, con insuficiencia hepática, con una insuficiencia renal, ojo, en estos pacientes hay que incluso tener dosis más bajas y de pronto no dar dosis tan seguidos, porque en ellos sí podemos llegar a presentar mayores efectos secundarios, a tener mayores efectos secundarios y riesgos de complicaciones graves como una depresión respiratoria, si damos una dosis demasiado elevada. ¿Dónde actúan los opioides? Brevemente, a nivel central, ya en las vías descendentes, a nivel de la espina de la médula, a nivel del ganglio dorsal, de la raíz dorsal, y se habla que parece que también tiene un efecto periférico a nivel donde está la injuria. Y ellos van a actuar sobre varios receptores mu, kappa, delta que están regados a lo largo del cuerpo. Nos van a dar, muchos de ellos van a mediar la parte de la analgesia, pero otros van a tener que ver también con la disforia y con la constipación. Actúan a nivel presináptico, bloqueando los canales de calcio y así entonces se bloquea la liberación de los neurotransmisores. Y a nivel postsináptico van a actuar sobre los receptores de potasio, hiperpolarizando más esa neurona y bloqueando de esta manera la transmisión nerviosa. ¿Cuáles son los efectos secundarios que vamos a encontrar cuando usamos opioides? Y es importante advertir a los pacientes y ustedes estar atentos. Mareo, náuseas y vómito, somnolencia, ¿ya? El estreñimiento. Puede llegar a haber también retención urinaria en algunos casos, ¿ya? Por aumento del esfínter uretral. En algunos pacientes, porque se libera histamina, puede haber prurito. La serostomía, que es la lengua seca. Y el temor principal, que es la depresión respiratoria. Pero la probabilidad de que suceda un cuadro de depresión respiratoria en un paciente que esté bien formulado, buen medicado, con un dolor real, es muy, muy baja. ¿Okay? Otros efectos secundarios con algunos de los otros medicamentos que no van a ustedes a manejar comúnmente es en el uso de la metadona, que ha estado asociado con muertes por arritmia ventricular con la torsión de puntas. ¿Ya? Esta va a inhibir la repolarización de la membrana celular de las células cardíacas y va a bloquear los canales de calcio, entonces puede llevar a este tipo de arritmia, sobre todo si el paciente ya viene con una prolongación del QT, entonces hay que estar muy atentos.
A nivel inmunológico y a nivel hormonal van a existir alteraciones con la hormona de la gonadotropina y va a llevar a disminución, esto va a llevar a disminución de la LH y la FSH, aumenta la secreción de prolactina, puede disminuir la secreción de testosterona y entonces esto lo que va a manifestarse en el paciente es con una disminución de la libido, puede haber sensación de depresión, puede haber oligorrea, impotencia, lo que hablábamos antes, que se sienten los pacientes como muy cansados, muy fatigados, sin ánimo, diaforesis nocturna. Esto puede ser generado por el tratamiento analgésico. Y se describe también que puede haber un efecto sobre la inmunidad celular y el aumento en la producción de glucocorticoides que podría llevar a una alteración en la respuesta inmunológica. Y no se sorprendan si yo les digo que la aplicación crónica y de dosis altas de opioides pudiera llegar a crear en algunos pacientes un síndrome de mayor dolor, de hiperalgesia, ¿ya? Y entonces uno dice, oye, ¿y entonces cómo sé yo, cómo hago yo para diferenciar esto? Si ustedes tienen un paciente oncológico que en la consulta los llama y les dice, mire doctor, es que tengo que estar usando más rescates, es que el dolor me ha aumentado, puede ser por diferentes razones, ¿no? Y entonces lo están llamando ustedes es para que por favor le formulen más oxicodona, más opioide que estaba usando, porque es que ya se le acabó, porque es que el dolor, doctor, es que el dolor me ha aumentado. Entonces, ¿cuáles serían las razones para ese aumento del dolor? Uno es que la enfermedad esté progresando y por eso es que tiene más dolor. Han aparecido nuevas masas, hay compromiso de otros órganos y esto es simplemente un reflejo de la progresión de la enfermedad, ¿ya? Ese es uno. Y ese es el gran temor de muchos pacientes, es que si estoy usando más debe ser que es que me ha aumentado la enfermedad, ha progresado. Lo otro es que pueda estar haciendo tolerancia. Ah, doctor, es que como usted me dijo que después de un tiempo a veces voy a necesitar más dosis para tener el mismo efecto, ¿no será que es que yo estoy haciendo tolerancia? Pudiera llegar a ser, esa es una de las razones. O lo otro es que estoy haciendo más dolores porque entre más consumo opioides más me duele. Ya estoy ante este otro fenómeno y eso podría llegar a ser otra de las razones para estar solicitando mayor consumo de opioide, ¿ya? ¿Cómo puedo yo diferenciar entre qué es una tolerancia y qué es una hiperalgesia? En la tolerancia, si yo aumento la dosis del medicamento o doy más opioide, voy a lograr tener el control del dolor. En cambio, en la hiperalgesia, yo le aumento la dosis o le doy más rescates y puede que al principio pareciera que se calmara, pero después sigue, no doctor, es que sigo con más dolor, es que me sigue doliendo, ¿ya? No parece calmarse, ¿ya? Hay una disminución de ese umbral del dolor. Incluso van ustedes a ver que estos pacientes presentan alodinia. Alodinia es la palabra que usamos para describir cuando una sensación no dolorosa, como decir el tacto, genera dolor, resulta doloroso, ¿ya? Entonces, es que yo paso mi mano por la pierna y le arde, le quema. Eso es alodinia, ¿ya? Resulta que es que el dolor de esta paciente era por un sarcoma en la rodilla y ahorita es que le está doliendo, le duele todo, le duele la otra pierna, le duele la espalda, le duele el abdomen. Ya hay otros dolores más allá del área original. Eso los haría sospechar que más bien estemos, si no hay una progresión de la enfermedad, estemos ante un cuadro de hiperalgesia. Ambos se van a ver beneficiados por el uso de la ketamina, nos ayuda, que es un antagonista de los receptores NMDA, nos va a ayudar a disminuir el efecto de tolerancia y que no tengamos que estar aumentando tan rápidamente la dosis del opioide. Y en la hiperalgesia nos va a ayudar a bloquear un poco ese efecto también de los opioides ahí. Y lo que definitivamente vamos a tener que hacer en la tolerancia
sí podemos aumentar la dosis del opioide, pero en la hiperalgesia lo que tenemos es que quitar ese opioide, disminuirlo al máximo, y en ambos nos podemos beneficiar de una rotación. Pero siempre tener en cuenta que en los cuadros de hiperalgesia la dosis debe ser mucho menor. Que es esto lo que les estaba yo diciendo aquí. ¿Ok? Y la otra razón para que el paciente les esté pidiendo más medicamento es que haya hecho una adicción. Ahora empieza uno y dice, oiga, pero es que este viejito tan raro, este no pareciera que tuviera el perfil como para que se volviera adicto del dolor, pero sí me llama la atención que me estén pidiendo tanto. A veces no es el paciente, a veces es el cuidador o es el familiar. Yo hace varios años tenía un paciente de un cáncer de parótida. Desafortunadamente broncoaspiró, hizo una hipoxia, paro, no quedó en muy buenas condiciones. El señor solo se quejaba del dolor y le habíamos dejado un catéter subcutáneo para aplicarle la morfina. Él tenía unos 86 años, su esposa tenía 82. Ella decía que él era el que siempre hacía todo en la casa por ella. Ella era, yo decía, yo era como una princesita donde no me dejaban hacer nada, yo no sé ni siquiera pagar las cuentas, no tengo idea de qué hacer ni cómo sacar la plata del cajero. Y le dejamos un plan de home care, pero la señora era muy atenta a las indicaciones que yo daba a enfermería sobre cómo debían ser, prepararse el medicamento y entregar y aplicarse. En esa época todavía teníamos la morfina del 3% y la paciente un día, la señora, la esposa me llamó un día y me dice, doctora, es que tengo yo una duda. Es que últimamente, pues a la EPS se le está diciendo que tiene que mandar más morfina porque es que no le alcanza. Pero es que a mí me suena raro esto. Y entonces ella misma había hecho los cálculos que yo le había dicho de las diluciones y me decía, cierto que esto no se tenía que haber acabado hace 3 días, cierto que esto sí me debía haber durado hasta la otra semana. Pues sí, resulta que había una sustracción de morfina por parte de la enfermera que estaba cuidando al paciente y pues la echaron, pero si no es porque ella se da cuenta de que esto no cuadra, porque no me está dando, están pidiendo más y yo veo que no deberían, porque esto debería durarme más tiempo, pues fuera manera de detectar. Y ahí es donde ustedes también es importante que sepan cuando van a formular un paciente cuánto les va a durar el frasquito, ¿ya? O la ampolla. ¿Para cuántas dosis? Para saber cuánto tienen que formularle ustedes para el mes. Recuerden que los medicamentos de control máximo podemos formular para un mes y esas fórmulas de recetario de control tienen una vigencia solo de 10 días. A pesar de que ahorita en la pandemia supuestamente se había prolongado o se había alivianado un poquito esa restricción, desafortunadamente no se está cumpliendo. Entonces quiero que conozcan un poquito cuáles son los medicamentos que tenemos disponibles en Colombia de opioides. Está el tapentadol, que lo van a conocer como Palexis o Palexis Retard porque viene en acción prolongada también, de 50 miligramos, 25 miligramos y 100 miligramos. El inmediato sí lo tienen solamente de 50, ¿ya? El tapentadol y el tramadol, además del efecto sobre los receptores mu, tienen también un efecto sobre la recaptación de la noradrenalina y por eso sería indicado en el uso para la analgesia de pacientes con dolores neuropáticos, ¿ya? Acuérdense que yo hablaba de los neuromoduladores para esos pacientes, los anticonvulsivantes tienen ese efecto inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina y eso es lo que nos va a ayudar en este tipo de dolores. En el tramadol tenemos ampollas de 50 y de 100 miligramos, hay tabletas que vienen solas o vienen en combinación con acetaminofén y diclofenaco. También tenemos tabletas de algunas comerciales de acción retardada para cada 12 horas o para una sola vez al día.
Y las gotas, que es lo que van a ustedes a tener disponible para el post, que está pues cubierto por el post, son de 100 miligramos por mililitro. Ojo, y esto es muy importante, el frasquito viene de 10 mililitros. Cada mililitro equivale a 40 gotas. Es decir, que 40 gotas son igual a 100 miligramos. ¿Ok? Entonces, porque mucha gente dice, ay, no, me formularon 8 gotas. Y cuando uno dice, ¿cuánto le formulaste? ¿Cuántos miligramos? Y los médicos no saben cuánto fue que le dieron. ¿Ok? Entonces, acuérdense, 100 miligramos igual a 1 mililitro igual a 40 gotas. Y el frasquito solo trae 10 mililitros. Entonces, si ustedes le van a formular para el paciente para todo el mes y le están dando más o menos 25 miligramos cada 6 horas, pues miren que en el día me voy a gastar 1 mililitro. O sea que al cabo de 10 días, si no estoy tomando rescates, ya se me acabó el frasquito. Por lo menos 3 frasquitos tienen que, 3 tarritos de tramadol son lo que tienen que formularle a ese paciente. ¿Ok? La codeína, en eso sí hay muchas presentaciones comerciales, van a tener las combinadas con acetaminofén, con naproxeno y con diclofenaco. Y las van a ver que la codeína va a venir de 8, de 15, de 25, de 30 y hasta de 50 miligramos dependiendo de la casa comercial. La hidrocodona también viene en combinación con el acetaminofén o con el naproxeno, ¿ya? Y viene de 5 miligramos y en este año ya salió de 7.5 y de 10 miligramos. Entonces hablan la Forte y la Max. En cuanto a los opioides más fuertes, tenemos a la morfina, que tenemos morfina al 1% la ampolla, esa es la que van a ver. 1%, ¿qué quiere decir? Una ampolla igual a 10 miligramos. Ya no tenemos el vial multidosis, ojalá vuelvan otra vez a ponerlo. Este era para dosis multidosis inyectable, ¿ya? Al 3%. ¿Qué quiere decir? Un cc igual a 30 miligramos. Acuérdense, cuando estamos hablando de concentraciones y decir porcentaje, por ciento quiere decir un por ciento quiere decir 1 gramo en 100 mililitros, es decir, 10 miligramos por cc. Al 3%, 3 gramos en 100 centímetros igual a 30 miligramos en 1 cc. La solución oral también es al 3%, pero este gotero es diferente. El gotero de la morfina, 24 gotas equivalen a 1 cc. O sea que si yo voy a darle 30 miligramos a un paciente, tengo que darle 24 gotas. Miren cómo es de diferente. Y la solución oral trae 30 mililitros. Ese frasquito trae 30 mililitros. Entonces aquí también importante para saber ustedes si le van a dar justo lo que necesita el paciente. No le vayan a dar mucho porque entonces corren el riesgo de que alguien más pueda hacer mal uso de esto. O si lo dejan muy cortico, el paciente va a estar llamándolos a los 15 días que por favor le den una nueva cita para una nueva fórmula porque se le acabó. Si ustedes no han ordenado el número correcto de frascos. La hidromorfona, tenemos ampollas de 2 miligramos en 1 mililitro. Las tabletas vienen de 2.5 y 5 miligramos, pero últimamente en el país solo tenemos tabletas de 2.5 miligramos. La oxicodona que tenemos en Colombia, para vía oral, solo tenemos tabletas de acción programada o prolongada. Vienen de 10, de 20 y de 40 miligramos. Ojo, al ser tabletas de acción prolongada o programada, no se deben partir, ni macerar, ni masticar. Ni es que el paciente le colocaron una sonda, entonces ahora yo se la estoy preparando en solución para poderla pasar por la sonda. No, pierde el chiste de lo que sea de acción programada. ¿Ya? Mundipharma, con su presentación original que es Oxycontin, ahora viene como Oxycontin ORF. Estas van a tener una preparación especial, es que si ustedes tratan de partirla, de macerarla, de masticarla, se vuelve como una goma, como un chicle. Entonces no, es una fórmula de disuasión para el abuso.
¿ya? Porque ¿qué pasaba en otros países o con los drogadictos? Que llegaban, maceraban la oxicodona, la mezclaban con otras cosas y se las inyectaban o se la untaban en las mucosas o la aspiraban. Ya con esta fórmula disuasoria, pues evita o limita el abuso de ese medicamento, ¿ya? También van a tener otra presentación que se llama Targin, también de Mundipharma, qué pena la propaganda, pero pues es que es solo los que tienen esta presentación. Y viene la oxicodona con la naloxona mezcladas. Y si ustedes recuerdan, la naloxona es el antagonista. Ese es lo que uno va a poner cuando hay una sobredosis, cuando hay una depresión respiratoria. Y pues entonces ustedes dirán, pero entonces ¿para qué le vamos a dar un opioide con un antagonista le va a revertir el efecto analgésico? No. Lo único es que la parte de la naloxona no se absorbe, solo queda actuando a nivel de la luz intestinal y va a actuar sobre los receptores mu de la luz intestinal, contrarrestando el efecto que genera por estreñimiento. ¿Ok? Y tenemos oxicodona ampolla por 10 miligramos. Aquí en Colombia tenemos esto. En Estados Unidos hay oxicodona, tabletas de acción programada, y hay oxicodona de tabletas de acción inmediata, ¿ya? Que aquí no tenemos. Pero allá no hay oxicodona endovenosa. Miren la disparidad que hay a nivel mundial de cómo están los opioides distribuidos. Tenemos otros que estos muy rara vez van a ser formulados por ustedes, además porque necesitan una justificación MIPRES para esto. Está la buprenorfina, cuyo nombre comercial es Transtec y Norspan. No hay ninguna otra casa médica que tenga estos en el momento. Aquí en Colombia solo lo tenemos como parches transdérmicos, en otras partes del mundo sí está la vía oral y en gotas. Los parches vienen en microgramos por hora y el de Transtec se cambia 2 veces a la semana, o sea, cada 3.5 días. Y el Norspan se cambia cada 7 días. El de Transtec usualmente van a encontrar ustedes de 35 y de 70 microgramos por hora, y el Norspan hay de 10 y de 20 microgramos por hora. Ojo, y en esto sí nos pueden ustedes ayudar cuando encuentran pacientes a los cuales en algún servicio de dolor o de cuidado paliativo les han formulado a sus pacientes estos parches. Verifiquen ustedes la formulación con lo que se les entrega en la farmacia. Resulta que el Transtec de 35 microgramos hora, si uno mira la caja, dice 20 miligramos. Claro, el parche completo serían 20 miligramos, pero se va a liberar a 35 microgramos hora, que es lo que necesitamos para el paciente. El Norspan de 20 microgramos hora, también para 7 días, el parche completo tiene 20 miligramos. Resulta que yo tenía un paciente, y no, esto ya me ha pasado varias veces, donde yo le formulo buprenorfina Norspan 20 microgramos hora. Y le entregan el Transtec que dice 20 miligramos, pero son 35 microgramos hora. ¿Ya? Miren que es casi el doble de la dosis que yo le he formulado al paciente. Y ahí puede haber mucho problema. Lo mismo pasa con el fentanil. El fentanil tenemos también en parches para los pacientes de dolor por cáncer, lo vamos a usar con parches transdérmicos. Vamos a tener dos casas comerciales, dos nombres que van a encontrar ustedes, que son el Durogesic y el Durfenta. Esto viene en microgramos por hora para cambiar cada 72 horas, cada 3 días. Y van a encontrar de 12.5, 25, 50, 75, 100 microgramos por hora disponibles en el mercado. La buprenorfina es entre un 60 y 80 veces más potente que la morfina. El fentanil es 100 veces más potente que la morfina, por eso estamos hablando de microgramos en ambos. La metadona, vamos a encontrar aquí en el país tabletas por 10 y 40 miligramos. Esta es la que también está siendo utilizada para el manejo de los pacientes farmacodependientes con abuso de opioides para poderlos destetar o manejar de una manera segura.
aquí están, este cuadrito nos va a ayudar a que ustedes entiendan cómo son la equianalgesia. Acuérdense que la morfina, la relación de morfina endovenosa a morfina oral es de 1 a 3. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy consumiendo 1 miligramo de morfina endovenosa y lo quiero pasar a oral, tengo que darles 3 miligramos de morfina oral. La oxicodona oral es 1.5 veces más potente que la morfina oral, ¿ya? La oxicodona endovenosa sí es igual que la morfina endovenosa. Si yo voy a pasar de oxicodona endovenosa a oxicodona oral, tengo que multiplicar por 2. Si voy a pasar de hidromorfona a morfina, multiplico por 5 porque la hidromorfona es 5 veces más potente. ¿Qué quiere decir? Yo pongo 0.2 miligramos, de hidromorfona me equivale a 1 miligramo de morfina. El fentanil transdérmico, que hablamos de 100 microgramos, vienen a equivaler a 10 miligramos de morfina oral. La buprenorfina transdérmica, el parche de 35 microgramos hora, más o menos equivale entre 30 y 60 miligramos de morfina oral al día. La morfina oral a metadona depende. Mire, en todas las otras la relación es lineal, pero la morfina, la metadona con la morfina, la relación es logarítmica. Entonces puede ser que podemos manejar una relación 4 a 1 si la dosis de morfina diaria es menos de 90 miligramos al día, pero si es mayor de 90 miligramos, entre 90 y 400, podríamos manejar una relación de 8 a 1. ¿Qué quiere decir? 8 de morfina por 1 de metadona. Y si lo que el paciente consume es más de 400 miligramos de morfina diaria, pues y tenemos que hacer una rotación a metadona, la relación que vamos a usar es de 12 a 1 e incluso de 20 a 1. Esta yo le recomiendo, la metadona, déjenselo al especialista. Y bueno, creo que no nos va a quedar mucho tiempo para las preguntas. Ejercicios ni modo, pero preguntas de pronto sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo.